Vamos a cantar un himno, el 342. Creo que ya lo veo por lo que estamos escuchando. Hemos escuchado himno 342. El coro dice: Gloria a Dios, gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él el pecado. El Hijo del Hijo, al gran Dios, Salvador. Y darle la gloria por tan grande. Cantemos de pie el himno 342, las tres estrofas y el coro del coro. Adiós, te amo, al mundo entero, Hijo bendito, que por nos murió. Los pecados que tiene Adiós,
deseo es que no suceda en nuestras vidas individuales ni congregacionales lo que sucedió con el pueblo de Israel, que participando de todas las bendiciones de Dios como participamos nosotros, materiales y más aún espirituales, todos al final de nuestra carrera tenga que decir de mi carrera no agradó a Dios. Como se dijo recién, puedo ser un religioso, puedo ser un religioso. Soy un hijo de Dios creyente que agrada a Dios. La única forma es hacer lo que estamos haciendo este día. Leer, escudriñar la palabra de Dios. Y cuando nos vayamos, meditar. Meditar en lo que hemos escuchado. En la persona del Señor. En la palabra del Señor. ¿Qué quiere de nuestras vidas? ¿Cómo deben ser nuestras vidas? ¿Cómo nosotros pensamos? ¿Cómo nosotros creemos? El rey Saúl, un día, para el libro, primer libro de Samuel, un día ofreció holocaustos, hizo holocaustos, iban a ir a la guerra. Pero cuando llegó el profeta, en otra ocasión también desobedeció. No obedeció lo que le había dicho el profeta de parte de Dios. Pero estaba haciendo actividades sacerdotales. Como nosotros podemos hacer actividades y hechos y actuaciones que tienen fundamento en la palabra de Dios. Pero si estamos fuera de lo que Dios dictamina, estamos en desobediencia. Rey Samuel entonces hizo sacrificio. Y cuando llegó Samuel, el rey Saúl hizo sacrificios a Dios. No te correspondía. No debiste haberlo hecho. En otra oportunidad, locamente has hecho. No sé si fue en esa. Locamente has hecho mal. Dios se satisface más en los sacrificios, en los holocaustos, o en que haya obediencia a Él. Bueno, la fe nos mueve eso. La fe y la práctica de la fe nos mueve a obediencia. Y eso es lo que agrada a Dios. Y eso, mantenernos en obediencia a Dios, eso hará que algún día vamos a llegar a su presencia. Buen siervo fiel. Que se agrade de nuestras vidas, Señor. No nos pide algo que no podamos hacer, algo que no podamos tener. Nos da las herramientas, su palabra, el Santo Espíritu, que debemos obedecer. ¿Y qué vamos a obedecer? Su palabra. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo, cuando habla de Noé, por la fe Noé, versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. La fe es la certeza, el conocimiento claro y seguro de algo, en este caso de Noé, de la palabra de Dios, la instrucción que Dios le dio. Y para nosotros la palabra. Dice de cosas que aún no se veían. Es la convicción de lo que no se ve. No necesitamos la seguridad de nuestros ojos, de nuestra vista, que nosotros estamos viendo, entonces sí, esto hay que hacerlo. Noé no había visto nunca una lluvia. Y Noé no dijo, voy a hacer el arca de 400 codos.
de esta anchura y de esta altura y con estas piezas y la ventana, no. Noé esperó las instrucciones que Dios le dio. Lo pueden leer allá en el Génesis. Yo creo que todos lo conocemos. Pero es notorio ver esto. Noé escuchó a Dios, obedeció a Dios de cosas que no habían visto, no se habían visto, y actuó con convicción. La convicción nos habla de aquel impulso que nos mueve a hacer algo. En este caso, y ojalá en el caso nuestro, ese algo que hacemos es en obediencia a Dios. Para nosotros, en obediencia a la palabra de Dios. Es fundamental. Obediencia. Obediencia a Dios. ¿Qué pasa si Noé dice, no, sí, va a ser más largo el arca porque esto va a ser muy chica, no van a caer todos los animales? Y la debe ser un poquito más ancha también, y la ventana no está muy arriba, la voy a poner más abajo. Yo estoy convencido que si Noé le agrega un codo, esa arca se hunde. Estoy diciendo algo que no está en la escritura. Por eso digo el pensamiento. Esa arca se hunde. Y en nuestras vidas pasa lo mismo. Muchas veces tenemos vidas angustiosas, vidas tristes, amargas, vidas religiosas incluso, vidas religiosas que no están basadas en la palabra de Dios. Y ese es el profundo error, que no estamos basados en la palabra de Dios. Tenemos allí el sermón de la montaña. ¿Cuántas instrucciones dio el Señor? El Señor dijo, id y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo os he mandado. Enseñándoles que guarden. Enseñándoles que cumplan. La vida cristiana no es solamente que tengamos un amplio conocimiento de la palabra de Dios. La vida cristiana es que vivamos la palabra de Dios. La vida cristiana es que seamos como Cristo, obedeciendo a la palabra de Dios, que seamos como Cristo. No que nuestra cabeza esté llena de conocimiento y podamos disertar exactamente de todos los libros. Eso podría hacerlo una computadora o podría hacerlo alguna mente privilegiada, como hay muchas. Y conocer toda la escritura, incluso dar discursos. Pero lo que el Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, que apliquen, que cumplan, y esa es nuestra vida. Eso es vivir por fe. Sacando de la palabra de Dios la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hay, Antiguo, Nuevo Testamento, 66 libros, son para que los vivamos nosotros, para que vivamos como el Señor. No tiene ningún sentido que yo me pare aquí y dé una tremenda exposición, no lo hago. Y después mi vida fuera. Nadie puede identificar, oye, este es un creyente. Pero la base es la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. La mañana veíamos lo que se le dijo a Josué. De día y de noche meditarás en él, lo que ellos tenían hasta ese momento. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el escrito. Esas palabras son para nosotros, las cantamos.
Meditaremos en esta palabra. Después de leerla, de escudriñar en ella, de meditarla, para guardarla, para cumplirla. ¿Para qué? Y en todo te irá bien en nuestra vida como cristianos. Si la miramos humanamente, materialmente, a lo mejor no estuvo bien. Pero Dios quería que de manera espiritual nos fuera bien. Y la fe implica eso un poco. Hay cosas que no vemos nosotros. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no puedo, mis ojos me den tranquilidad en algo? Porque no son mis ojos los que tienen que dar. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Me recuerdo un versículo que decía Pablo a Timoteo, allá en la primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, para que sin tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia? De acuerdo a lo que nos juntamos y vemos y decimos esto es lo mejor, o los líderes de la iglesia, los ancianos, decidirán por su cuenta: mira, esto me parece que está bien, esto deberíamos hacerlo así. De rodillas, y no estoy exagerando. De rodillas, los ancianos orarán, leerán la palabra, escudriñarán en ella y descubrirán cómo debe, de acuerdo a la palabra de Dios, conducirse la congregación. No solo nosotros en nuestras vidas, eso es algo que debemos hacer en nuestras vidas individuales. Hermanos, hermanas, no hagas nada, no hagas nada si la palabra del Señor no te autoriza. Es fracaso, es rechazo. Saúl, después que tuvo esa conducta, había sido escogido por Dios, no por el pueblo, por Dios. El pueblo quiso un rey, pero el rey lo escogió Dios. Saúl, después de esa conducta y de otra que tuvo después, cuando fue a la guerra, fue desechado. Fue desechado. Dios no se agradó de él. ¿Has analizado tu vida? He analizado mi vida para realmente ver si estoy conforme a la palabra del Señor o no. Porque si no es así, si no he analizado mi vida frente a la palabra, casi con toda seguridad que no estoy en la palabra. Quisiera decir con toda seguridad, en realidad debía decir, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Fundamental para agradar a Dios, vivir por fe. Para vivir por fe, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Aunque hagamos todos los sacrificios con nuestra vida y vayamos allá a predicar y hacer y un montón de cosas que podemos hacer, que nos darían nada más que una vida religiosa, aún pararse aquí en este lugar. Pero si no hay obediencia a la palabra, no tengo por qué pensar que estoy agradando a Dios. Y debe ser un deseo nuestro de esa comunión con Dios, de conocer al Señor, de estar con Él, tener obediencia. La obediencia está exigida en varias partes. En la actitud. Quisiera tomar un tiempo para hablar de algo que el Señor dejó a su iglesia y dejó a su iglesia de manera individual y de manera congregacional. Y si no obedecemos a ello, estamos en desobediencia.
Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura, comenzando por Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 18, 19 y 20. Mateo 28, versículo 18 primero. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dos cosas. Ir, cada una de estas cosas podemos analizarlas también por separado. Ir. No dijo quédense ahí esperando que se cruce por delante de ustedes algún inconverso y le predican el Evangelio. Vayan, hay una intención, hay una salida, hay una búsqueda. Nosotros buscamos a los inconversos. ¿Para qué? Para ser discípulos. Bautizándolos. Y a todas las naciones. Allá en Marcos dice a toda criatura. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el llamado es ir a predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Es mandamiento para ti, hermano. Es mandamiento para mí. Es mandamiento para la iglesia. Ir a donde los perdidos para predicar el Evangelio. Y si no lo estamos haciendo, no estamos en fe. No estamos obedeciendo la palabra del Señor. ¿Y qué hacían? Discípulos. ¿Y qué hacían con los discípulos? Los bautizaban. ¿Qué es un discípulo? ¿Discípulo de quién? Un hombre que está anunciado en el Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, que era el precursor, el que vendría anunciando al Señor, ¿cierto? Juan el Bautista. El Bautista quiere decir el que bautiza. Juan el Bautista. Y él vino, pero vino absolutamente concentrado en la misión que él tenía que cumplir. Anunciar al Señor. No vino a hacer grandes negocios, ni a contaminarse mucho con el mundo. Tanto es así que se alimentaba de miel silvestre. Y sus vestidos eran simples. Pelo de camello. Así de simple. Pero tenía ahí en su mente y en su corazón anunciar a aquel que no era él digno de encorvado desatar la correa de su calzado. Estaba escrito. No había posibilidad que Juan no hiciera eso. Pero eso es lo que él tenía que hacer. Y él cumplió, anunció al Señor. Y murió después. No murió por meterse en política, porque él tuvo comentarios contra los. Él habló de moral en las autoridades. No es que se haya metido en política porque se metió con las autoridades, no. Habló de la moral que había allí en las autoridades. Juan vino, el Señor hizo su obra. El Señor estuvo allí el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Fue a la cruz, cumplió lo suyo. Y después ascendió a los cielos. Pero antes de ascender a los cielos, dijo esto: por tanto, ella se discípulos, bautizando. Y nos traspasó a nosotros la continuación de esa obra. Juan
vino, cumplió lo suyo antes de la venida del Señor, pero después estamos nosotros. Y no somos uno, somos muchos. Empezó con 12. Y mira hasta dónde llegó. Sin internet, sin imprenta, sin computadores, sin WhatsApp, sin redes sociales, ni nada de eso. Mira hasta dónde llegó este evangelio bendito de Dios. Es prueba que es de Dios. Pero somos nosotros, los creyentes, los que tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Pero la iglesia tiene grandes riesgos. Mire, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Vamos al versículo 9. Hablando el Señor al Padre, y se está refiriendo a los que estaban ahí con él. Y dice Juan, capítulo 17, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y es glorificado en él. Y ya no estoy en el mundo. Estoy hablando en un sentido anticipado, como él ya iba saliendo del mundo, aunque todavía no había ido a la cruz. Y voy a ti, Padre Santo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor no era del mundo, vino de paso por el mundo a cumplir la obra preciosa, maravillosa. No sé cuántas cosas tendría que decir, ya hemos escuchado algo de la obra allí en la cruz del Calvario, como tampoco yo soy del mundo. Pero el Señor dijo, porque no son del mundo, porque no son del mundo. Nosotros, al igual que el Señor, no somos del mundo. El Señor nos dejó en el mundo, pero no somos del mundo. Y tampoco nos podemos alejar del mundo. Debemos mantenernos limpios del mundo, de las cosas del mundo. Primera de Juan, allá lo pueden ver ahí, ¿cierto? En primera. ¿Y por qué nos dejó en el mundo? ¿Por qué no escuchamos el Evangelio, nos convertimos y nos llevó al cielo? Me voy al cielo, me lleva al Señor, o lo lleva al Señor, te lleva al Señor. Allá la adoración va a ser perfecta. Ya no habrá pecado. Veremos al Señor ahí, cara a cara. Porque dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros somos los encargados, así como Juan fue encargado antes de anunciar el que venía. Nosotros somos los encargados de anunciar el Cristo que murió allí en la cruz del Calvario y el único medio por el cual podemos limpiar nuestros pecados creyendo en él. Y si no obedecemos esto, estamos en desobediencia. Cuando uno tiene conductas reiteradas, después se acostumbra. Y lo naturaliza en la vida de uno. Y no debemos naturalizar el que no prediquemos el Evangelio, porque después como que no nos va a molestar. Y la iglesia, igual cosa. Nos podemos juntar y tener reuniones y participar de la cena. Y todas esas cosas son necesarias. Y escuchar la palabra del Señor una y muchas veces. Y tener reuniones donde escudriñamos la palabra del Señor.
Y podemos hacer todo aquello. Y todo eso está bien. Pero si no predicamos el Evangelio, no estamos cumpliendo con el propósito que la iglesia tiene. Porque el propósito de la iglesia en este mundo es predicar el Evangelio. Están en el mundo. Padre, están en el mundo. Pero no son del mundo. No son del mundo. Y dice en el versículo 15, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Algunos creyentes quieren alejarse del mundo. No sé, puede sonar una buena razón. Claro, cuando queremos limpiar nuestra vida de las cosas del mundo está bien. Pero cuando queremos vivir, qué sé yo, como los meronitas, como los amish, así apartado en un lugar, a mí me gustaría. Me gustaría vivir en un lugar donde hubieran puros hermanos y hubiera puros hermanos todo el día y estuviéramos ahí juntos, o sea, como el cielo en la tierra. Pero el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Apártalos, aléjalos del pecado y tómalos para ti. Santifícalos. No la santidad de nuestra salvación, sino que vivamos en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? Que vivimos apartados para Dios. No vivimos para el mundo. Y debemos vivir alejados de las cosas del mundo, porque tenemos que predicar el Evangelio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Volvemos a lo mismo. Tu palabra es verdad. ¿Dónde conseguimos la santidad para nuestra vida? ¿Dónde conseguimos esa exclusividad de vivir para Dios? Porque ese es el plan de Dios. Apartados. Somos un reino sacerdote apartado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas su luz admirable. Para hablar de Dios. Esa es nuestra vida. Eso es vivir por fe como un hijo de Dios. La Escritura también dice en algún lugar que debemos ocuparnos de nuestros negocios. Dice que debemos ocuparnos para nuestra mantención, para la familia, para compartir con otros. Pero también dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y en la iglesia muchas veces nos enredamos en los negocios de la vida. Y eso nos aparta de la misión que tenemos como hijos de Dios. La misión que tenemos de manera personal y congregacional, de llevar el Evangelio a los perdidos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el Señor dijo, no sacáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Nosotros muchas veces nos encontramos enredados en los negocios de la vida, haciendo tesoros en la tierra. Eso no es vivir por fe. Y si no vivo por fe, porque no estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no agrado a Dios. No agrado a Dios. Y tendrá que decirse, ¿acaso de mí? Pero Dios no se agradó. Creyendo yo que porque cumplo con toda la religiosidad que exige un sistema, quizá en el fondo no estoy agradando a Dios. Y hay cosas que nos distraen. El mundo es uno de ellos. Y nosotros ponemos los ojos allí y nos interesamos y nos enredamos en los negocios de la vida. ¿Qué es enredarse? Es caer en una red. No, vamos a hacer una campaña, vamos a predicar. No, es que yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que esto otro, cada uno ponga lo que uno quiera. Estoy enredado, no puedo salir de ahí. No puedo ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estoy tan cansado, porque he trabajado tan duro y tan firme.
para conseguir las cosas que el Señor ya me prometió que el Padre las va a dar. ¿A quién le va a faltar el pan? Un creyente. ¿Es posible? El Señor ya dio lo que necesitamos, pero nosotros queremos más. Queremos más. Queremos las cosas que el mundo ofrece, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida, esas cosas nos distraen para cumplir con el objetivo que la iglesia debe cumplir después de tener una comunión íntima con el Señor. No sé si se permite esta palabra de enamorarme del Señor, así como la Sulamita. Quiero hablar del Señor, quiero ir a los perdidos y hablar de Cristo y hablar del Señor. Claro, de la abundancia del corazón habla la boca. A veces decimos, me cuesta tanto empezar una conversación para llevar al Evangelio a cualquier persona que se cruza por mí, incluso conocidos, compañeros de trabajo, de colegio. Me cuesta tanto, no sé cómo hacerlo. Claro, mi corazón está lleno de fútbol, deporte que a mí me gusta, pero si está lleno o de farándula, o de moda, o de cualquier otra cosa, las palabras no van a salir. Porque la abundancia del corazón habla la boca. He conocido hermanos, algunos ya están con el Señor. Yo decía, este hermano predica el Evangelio para donde estaba vuelta. Se subía a una micro y a los pocos minutos ya estaba predicando el Evangelio que estaba al lado. Predica el Evangelio cuando su corazón está lleno de la persona del Señor. Está lleno de la palabra de Dios. Y de esa forma puede vivir por fe y cumplir con esta tarea específica, con este propósito de la iglesia, de predicar el Evangelio. Viene a la mente Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido allí un poco antes que el Señor ascendiera a los cielos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros a ver los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ya se va a ir, está allí con los suyos, y le pregunta, ¿restaurarás el reino? Y el Señor les da una respuesta que debe hacernos pensar. Yo, parafraseando un poco, no se metan con eso, no es asunto de ustedes. ¿Saben lo que es asunto de ustedes? Que va a venir el Espíritu Santo, el que yo les dije que estaba prometido por el Padre que enviaría el Espíritu Santo, y del cual yo les dije no se muevan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Vayan a predicar el Evangelio, pero esperen todavía que venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y cuando haya venido el poder, el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué van a hacer? Van a ser testigos. Porque para eso están. Y eso es lo que hicieron. Para eso están. Para ser testigos del Señor Jesucristo. Y nosotros también.
la oración de Juan, no sé, no vimos ese versículo. Dice, no oro tan solo por estos que están conmigo aquí, sino que por los que van a creer la palabra que estos lleven y así sucesivamente. Los que van a creer de la predicación de esto y después estos van a predicar y van a creer. Y así llegó hasta este año o años atrás a nosotros y creímos el Evangelio. Somos los encargados de hacer esto. De ser testigos. Testigo es uno que habla. Es uno que va y habla. Pero quiero preguntarle a los que estaban allí con él. ¿Restaurarás el reino? Y aquí quiero decir algo que me parece que nos entorpece. Quizás también nos desvía de la principal función que tenemos, que es la que el Señor dijo después que le dijo, oiga, eso no les corresponde a ustedes, le corresponde a Dios. Vayan y prediquen el Evangelio, sean mis testigos. Pero hay algo que los desvió. La preocupación que ellos tenían de restaurar el reino. Y creo ver con mis ojos en estos años, pero ya de hace mucho tiempo atrás, grandes discusiones y exhortaciones y doctrinas contrarias. Y son contrarias, porque la Escritura no lo dice claramente. La Escritura dice que el Señor vendrá un día hasta las nubes, así como se fue, hasta las nubes. Y estos dos personajes dijeron, así como usted le ve venir, así vendrá. Eso lo sabemos, eso es nuestro. En eso debemos vivir, que el Señor viene. Deberíamos vivir mirando al cielo en sentido figurado. ¿Por qué? Porque el Señor viene hasta las nubes. Pero muchas veces estamos preocupándonos y gastando mucho de nuestros recursos, tiempo, energía, para saber cuándo viene el Señor. Y tú eres dispensacionalista, amilenista, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día le decía a alguien, o un hermano, y conversando, ¿para qué? Si la iglesia va a estar para el rapto, no va a estar para el rapto. Si de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la voluntad de Dios, que yo no conozco, lo único que sé es que va a haber un rapto. ¿Cuándo? No sé, no lo dice la Escritura, sí, claramente. Si es antes, yo soy de la iglesia, estoy vivo, voy a estar ahí. Si es después, yo soy creyente, voy a estar ahí. No me preocupa, no me preocupa. No voy a gastar días y horas y meses y años estudiando. Son años, son siglos discutiendo esto y poniéndonos apellidos. Dispensacionalista, aminerista, preminerista, etcétera. Podría decir muchas de esas cosas. Y nos distraen. Y podemos hacer grandes conferencias. Y podemos gastar mucho tiempo. Y mucho tiempo de nuestro estudio. Y yo siento, para mí por lo menos, siento que el Señor me dice, no te toca a ti saber eso. No te toca, no te entretengas en eso. ¿Sabes qué? Tú ya tienes el Espíritu Santo. Sé mi testigo. Habla de mí, de la obra allí en la cruz del Calvario. A los perdidos, a los que aún no han creído el mensaje del Evangelio. Hermano, esto es instrucción para nosotros. Es la esencia de la vida cristiana. Después de ser como Cristo, predicar el Evangelio, hablar del Señor.
Yo puedo ser un gran maestro en la escritura, pero si solamente me dedico a eso, no estoy en obediencia. Porque el Señor me dijo, anda a predicar el evangelio, haz discípulos. Y algo que no dije, los discípulos, en el Nuevo Testamento, un término que después se extingue un poco, los discípulos son todos discípulos del Señor. Cuando nos dijo ir a ser discípulos del Señor, no discípulos nuestros. Juan el Bautista, un hombre admirable. Ustedes conocen las palabras que el Señor dijo, de mujer. Un hombre que dijo, es necesario que yo, para que el Señor crezca. Ese es el pensamiento que debemos tener. Y cumplir la misión que nosotros tenemos, como lo cumplió Juan antes. ¿Y sabes qué hizo Juan? Un día dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y indicó al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan tenía discípulos. Está escrito. ¿Y qué hicieron los discípulos? Esos de Juan. Siguieron al Señor. Ya no siguieron a Juan. Siguieron al Señor. Me parece ver a Juan cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora síganlo a Él. Ya no sigan conmigo, síganlo a Él. No lo dice la Escritura así exactamente. Pero esos discípulos fueron con el Señor. Nosotros no tenemos discípulos. No los veo en la Escritura. Pablo, a los que trabajaban con él, dice colaboradores, mis colaboradores. Todos colaboramos, es decir, colaboradores se puede definir como un conjunto de personas, dos o más personas que están en busca de un fin común. Y el fin común nuestro como creyentes es hablar de Cristo, llevar el Evangelio. Si se convierten o no se convierten las personas va a depender de muchas cosas, pero principalmente de Dios. Si tuviéramos más tiempo, veríamos en hechos que se cumplían algunas condiciones. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia. Lo dice en más de una oportunidad. Y el Señor añadía a la iglesia y se convertían gran número de personas, pero antes hay unas condiciones de vida conforme a la palabra de Dios. No tenemos discípulos. Nosotros hacemos discípulos, como lo dijo el Señor, y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? Hechos capítulo 9. Discípulos del Señor. Discípulos del Señor. No piensen, hermanos, que nosotros vamos a tener discípulos y yo tengo un discípulo, lo estoy discipulando. Los discípulos son todos del Señor y para el Señor, no nuestros. Y eso es lo que el Señor nos mandó, ir a ser discípulos bautizándolos. Y después enseñándoles que guarden todas las cosas. Que guarden, que cumplan. No que tengan la capacidad de hacer tremendas exhortaciones de la Escritura y al final se transformen en una vida religiosa. Y al final, siendo admirados porque saben mucho. ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué gran conocimiento tiene? El principio de Juan, no lo olviden nunca. Es necesario que yo me para que Él crezca. Está hablando en un sentido, para que todos admiren al Señor, miren al Señor. Cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, esta figura me gusta mucho. Él iba entrando y llamó a dos de los suyos y les dijo, vayan a buscar, porque yo voy a entrar a Jerusalén. Vayan a buscar ese corcel que está allá, que mide 2,50 metros, en el cual estaba Alejandro Magno y los grandes emperadores y los generales entraban después, que venían de la guerra victoriosos. Los corceles son los caballos
preciosos que miden como 2,50 metros. ¿Se imagina usted que hubiera pasado eso? Cuando hubiera entrado el Señor, todos habrían dicho, oh, qué lindo el caballo, qué lindo por ser, qué hermoso. El Señor eligió un pollino, un animalito, bueno, leyendo por ahí dicen que viene como 1,40 m, de color plomo, feo, realmente feo. Pero ¿sabe para qué sirve? Para llevar carne. Cuando entró el Señor en ese, ponían las palmas en el suelo y decía, Hosana, hijo de David. Y exclamaban al Señor y exaltaban al Señor. Y eso me habla de la forma en que yo debo llevar mi vida para exponer al Señor, sobre todo en los púlpitos. Sobre todo en los púlpitos. Yo soy un pollino de asna, donde va el Señor montado arriba. No soy ese corcel precioso que después que termino de hablar los hermanos dicen, oh, cuánto sabe el hermano, qué admirable es el hermano. Si nos acordamos, y les pido que sea así, después de escuchar los mensajes de ir a sus casas, no se acuerden del pedido. No se acuerden del mensaje, acuérdense del mensaje y de la persona del Señor. Somos simples pollinos y no debemos buscar la gloria nuestra. Es necesario que yo mengüe, que yo baje, que yo no me vea, pero que el Señor se vea. Que el Señor sea glorificado. Que toda la gloria y la alabanza sea el Evangelio. El Evangelio. Y el Evangelio es muy sencillo. No es tan complicado como lo vemos nosotros. A veces predicamos el Evangelio y hablamos de las cosas que están ocurriendo en el mundo, la modernidad, etc. Los ejemplos son buenos a veces. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Porque de tal modo amó Dios al mundo para que todo aquel que me cree no se pierda. Para salvación, ¿de qué nos habla? Que va a salvar a quienes, a los que están perdidos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, perdición. El Evangelio necesariamente tiene que hablar del pecado y de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, y me dirijo a algunos hermanos que pueden usar el púlpito ese, o cuando hablemos con las personas, el púlpito para la carne es muy atractivo. Pero yo les voy a decir, afuera tenemos, no sé si somos 18 o 19 millones, pero los que seamos, 18 millones de púlpitos en la calle. Vaya a buscarlo. El Evangelio del Señor necesariamente tiene que hablar del pecado. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Tengo que hablar del pecado y de las consecuencias del pecado, que me alejan de Dios, que no tengo comunión con Dios. Por cuanto todos los pecados están alejados de la gloria. No tenemos acceso. Y allí, porque no tenemos acceso, entonces hablamos del único camino. Hablamos del Señor. Y hablamos del Señor en la cruz. Si yo predico el Evangelio, entre comillas, y no hablo de Cristo en la cruz del Calvario, no prediqué el Evangelio. Y es así de fácil cuando tenga que hablar con alguien. Habla de su condición de pecado, que está alejado de Dios. Lo dice Dios, su palabra. Es difícil muchas veces decirle, las personas pueden pensar, ¿y este qué se cree que me viene a hablar así? No soy yo el que te está hablando, te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay que hablar de Cristo y de Cristo en la cruz del Calvario y de Cristo resucitado. El Evangelio. Si no estamos predicando el Evangelio, no estamos obedeciendo el mandato que el Señor nos dejó, sino estamos desobedeciendo. Estamos desobedeciendo,
no estamos agradando a Dios. Aunque nos vistamos de la mejor forma y aunque cumplamos con toda la religiosidad que nos puede exigir un sistema, no estamos viviendo en fe. Porque fe es obediencia. Fe es creerle a Dios y vivir conforme a eso. No es solo creerle. Y no es creer en Dios solamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Si vamos allá afuera y preguntamos a las personas cuántos creen en Dios, la gran mayoría levanta su mano. Pero creerle a Dios lo que Dios dice en su palabra, eso es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y la fe tiene convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Quién lo vio? De nosotros, ¿quién lo vio? Ninguno. Pero creemos lo que la palabra de Dios dice. Y vivimos en fe. Y este punto quería dejarlo. Esta segunda parte. Predicar el Evangelio. Fuimos llamados y fuimos enviados para ir y predicar el Evangelio. Un misionero estadounidense que vivió en Ecuador, no sé qué, Daniel Rogers, vino hace muchos años a Chile. Él fue a la selva a predicar. Era alumno de uno de los 5 misioneros. Y fue tan el impacto que sufrió en su vida que él vino a la selva. Tiene historias maravillosas. Pero él me decía, Juan, hay una cosa que yo no entiendo. Nosotros somos pescadores de hombres. Pero ustedes, aquí en Chile, hace años atrás me decían, ustedes toman los peces, los traen a la pileta y ahí se ponen a pescar. ¿Por qué no van al mar a pescar? Traemos los peces al local y aquí les predicamos, si no quieren venir. Esa es la mirada que él tenía. Y desgraciadamente tenía mucho deseo. Somos llamados a ir y predicar el Evangelio. Hermanos, si no estás predicando el Evangelio, deberías consultar si tu obediencia es realmente al Señor. Y si la iglesia no está predicando el Evangelio, también debemos predicarlo. Ir y predicar el Evangelio. Es que cuando viene el Señor, es que hay dispensación, no hay dispensaciones, quizás antes, después. Y allí estamos discutiendo y conversando y estudiando, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y todo ese tiempo podríamos usarlo para salir y predicar el Evangelio. El Señor lo dijo. No se metan en eso. No les toca a ustedes. ¿Sabe qué les toca a ustedes? No venga el Espíritu Santo. Vayan a ser testigos. Hasta lo último de la tierra. Hasta acá. Vivir por fe. Para agradar a Dios. Vivir por fe. Para agradar a Dios. El Señor bendiga esto. La palabra que hemos escuchado de estos cuatro ministerios, todos por ellos, para modificar nuestra vida. No para aumentar el conocimiento, para modificar nuestra vida. La fe implica acción. La fe sin obras es muerta. Hay que explicarlo bien eso. Pero está escrito. Y la convicción, como dice ahí, la convicción de lo que no se ve, nos mueve. Cuando yo estoy convencido de algo, mañana cuando tengamos que volver a Talca, yo estoy convencido que tengo que ir por la carretera aquí, y esa es la que me lleva a Talca. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir por donde estoy convencido. Igualmente ustedes, a sus casas. No vamos a ir así a cualquier parte. La convicción mueve acción conforme a la palabra de Dios. De lo que no se ve, pero que esperamos. Noé construyó el arca conforme a los planos de Dios, no conforme a los planos de él. Obedeció a Dios y se quedó allí esperando a que lloviera. Nunca había llovido. Se quedó esperando porque confiaba en Dios, porque le creyó a Dios. Pero su convicción lo llevó a construir el arca.
Tu convicción lo llevó a construirla. Esa es la vida nuestra. Y en este punto quiero resaltar la predicación del Evangelio. Estamos para predicar el Evangelio, no para vivir una vida religiosa, por muy pura y limpia que sea, dentro de cuatro paredes. Tenemos que llevar el Evangelio a nuestros vecinos, nuestros colegios, a donde sea. Señor, los bendiga.